Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar ahora el capítulo número 1 para un proyecto de prefactibilidad. Estos son todos los puntos que tiene el capítulo. Vamos a ir analizando uno a uno cada uno de estos puntos. El punto 1.1 me muestra cuáles son las características técnicas y comerciales de la materia prima y de los insumos. Aquí es donde yo tengo que describir, y voy a mostrar en un ejemplo, mi materia prima. Voy a describir las características técnicas y comerciales. Como pueden ver aquí en el ejemplo, es la materia prima, el banano. Y aquí entonces describo, pongo una fotografía del banano, cuáles son sus características técnicas, tamaño, peso, color. Cada uno hace de acuerdo a la materia prima que está realizando, cuál es su composición, y después algunas características comerciales, qué variedades se cultiva en Bolivia, cuáles son las cualidades, la codificación arancelaria. Bueno, dependiendo de cada materia prima esto puede variar. El siguiente punto es el análisis del abastecimiento. Dentro de este punto, análisis del abastecimiento, están todos estos puntos. Hasta aquí. Entonces, yo en el análisis del abastecimiento solamente tengo que indicar que se va a realizar la identificación de los ofertantes, se va a realizar un análisis de las series cronológicas de producción, las zonas de producción, se va a analizar la variación cíclica estacional de la producción de esa materia prima y finalmente se va a realizar una proyección del abastecimiento. Dentro del primer punto, identificación de los ofertantes o de los productores, ¿quiénes son los que ofertan esta materia prima? ¿Quiénes son los que producen, en este caso, banano? Entonces aquí yo hago un análisis, hay dos empresas, Banabol y Chapare Exporta, son empresas que producen banano. Hago una lista de los nombres de las asociaciones, todo lo que yo pueda investigar sobre el abastecimiento o la oferta de mi materia prima. Siguiente punto, 1.22. Tenemos series cronológicas de producción. ¿A qué se refiere esto? Yo tengo que mostrar estadísticamente la producción anual, por lo menos de los últimos 5 años, de esa materia prima en la zona donde yo voy a poner el proyecto o en la zona de estudio de la materia prima. Esto no es tan fácil, hay que conseguir información, hay que buscar datos estadísticos, quizás en revistas o ir a una institución. Esto es un poquito más complejo, pero yo puedo hallar o estimar algunos datos a partir de algunos datos reales. Por decir, hay 3 zonas y una zona tiene datos, pero las otras no, pero aproximadamente una zona produce el doble que la otra y la otra zona produce la mitad, no sé. Hay que buscar esas relaciones mediante encuestas. Hay que preguntar a gente especialista en este tema cuál es la producción. Luego vienen las zonas de localización. ¿Por qué es importante poner las zonas de localización? Aquí veamos en nuestro ejemplo. Voy a explicar un poco las zonas de producción del banano. Dónde se produce, el tipo de banano que yo voy a utilizar, qué cantidades, cuáles son las zonas, en qué porcentaje, y poner un mapa de las zonas de producción. ¿Esto para qué? Si es que las zonas de producción estarían cerca a un pueblo, quizás es más conveniente poner el proyecto en ese pueblo a tener que trasladar toda la materia prima hasta el lugar donde yo quería poner el proyecto. Entonces se debe analizar, hacer un estudio de costos. ¿Conviene poner el proyecto allá, cerca de la materia prima, o conviene transportar toda esa materia prima hasta el lugar que yo haya decidido? Siguiente punto, variaciones cíclicas estacionales. Esto se da en algunos casos, materias primas que solo están
en invierno o verano. La producción de esta materia prima se da solo en época seca o en lluvias. Entonces tengo que ver esa variación cíclica estacional, esas estaciones donde se produce más, menos, qué cantidades, el máximo, el mínimo. ¿Esto para qué? Para saber cuáles van a ser las épocas del año en que voy a producir más y quizás tenga que guardar materia prima para las épocas que menos producción hay. Luego viene la proyección del abastecimiento. En base a un histórico, yo tengo que hacer una proyección de estos datos. Hay diferentes formas de hacer la proyección. Ya se ve en otro video cómo se hacen las proyecciones. Pero este punto es para la proyección del abastecimiento de mi materia prima. Una vez que tengo la proyección del abastecimiento, ahora cambio al requerimiento. Todo esto era abastecimiento, ahora va a ser requerimiento. Todo esto es requerimiento. Primero, identificación de los demandantes. Ya no son los ofertantes, ahora son los demandantes. ¿Quiénes son los que compran mi materia prima? Esa misma materia prima que yo voy a utilizar, seguramente va a haber otros compradores y tengo que ver las cantidades que ellos compran. Primero identifico quiénes son los que compran esa materia prima, qué cantidades. Voy a tener un histórico de demanda. Veamos el siguiente punto. Análisis del consumo. Aquí viene un histórico del consumo de esa materia prima. Histórico de la demanda. También es difícil encontrar estos datos históricos. Tengo que buscar en una institución, buscar en internet, revistas, estadísticas. El histórico de esta demanda. Con este histórico, bueno, antes de pasar a la proyección, aquí hay una encuesta. A veces es necesario hacer una encuesta para preguntar a los demandantes, a los que compran materia prima, cuánto compran por día, por mes, por año, para tener una idea de ese consumo histórico. En caso que no pudiera hallar datos estadísticos, tengo que hacer alguna encuesta. Y mediante un análisis más que todo cualitativo, encuentro datos históricos cuantitativos. Finalmente, este punto, proyección del requerimiento. En el ejemplo tenemos aquí proyección del requerimiento o de la demanda. Tengo el histórico de requerimiento y lo proyecto para los años del proyecto. Con estos datos viene el punto 1.4. ¿Qué es el 1.4? Es balance, disponibilidad, requerimiento. Es lo que se llama el balance de la materia prima. Tengo un abastecimiento y tengo un requerimiento. Por tanto, puedo sacar la disponibilidad, es decir, cuánto hay de disponible de materia prima. En algunos casos se tiene que aumentar aquí una importación y exportación de materia prima. Por ejemplo, si fuera madera, hay bastante exportación de materia prima. Y si fuera maíz, hay una importación de materia prima. Entonces, se aconseja que el balance tenga abastecimiento, requerimiento, importación, exportación, y de ahí saco lo que se llama el balance de materia prima expresado en producto terminado, que mediante un ejercicio también vamos a ver cómo se realiza esto en Excel. Luego viene 1.5, análisis de la comercialización. Todos estos puntos de la comercialización, 1.5, me muestran cómo se comercializa mi materia prima. Formas de presentación. ¿Cómo viene la materia prima? Aquí está el empaque, el embalaje, en cajas de cartón, racimos pequeños. Dependiendo de la zona, se comercializa de diferente manera.
También vamos a analizar los canales de distribución. ¿Cómo llega del productor de la materia prima al consumidor? Este es un ejemplo que hay muchos canales de distribución, pero los canales básicos son del productor al mayorista, al minorista y al consumidor. Entonces ahí están los canales de comercialización. Luego vienen los márgenes de comercialización. ¿A qué se refiere esto de los márgenes de comercialización? Aquí no tenemos ese ejemplo, pero les explico. El margen de comercialización es simplemente la diferencia entre comprar a un productor y comprar a un minorista. Yo puedo comprar a un productor una materia prima a 10 y el minorista me vende a 20. Entonces hay un margen en esa comercialización de 10 bolivianos. ¿Me conviene comprar al minorista o al mayorista o al productor? Obviamente que el productor me va a vender grandes cantidades y necesito tener un almacén, necesito tener gestión de inventarios. Debo hacer un análisis de costo y determinar si conviene comprar al mayorista o al minorista, y tengo ese margen de comercialización que yo puedo gastar. Compro al productor a 10 y puedo gastar máximo 10 pesos en todos los trámites de administración y gestión de inventario para que pueda obtener una materia prima a 20. Pero si la compro directamente del minorista a 20, me evito todos esos gastos. Entonces ese estudio se tiene que realizar. Luego vienen las formas de pago. Hay materias primas que se pagan al contado, otras se pagan por adelantado, otras se pagan a crédito con intereses, a crédito sin intereses. Hay que analizar la materia prima y ver cuál es la mejor forma de pago. Luego, forma y costo del transporte. Si yo he decidido comprar al productor, ¿cuál va a ser la forma de transportar esa materia prima? Quizás el productor me la entregue en la fábrica, quizás yo tengo que ir a comprar hasta allá la materia prima. Aquí básicamente tienen que decidir si compran un vehículo de transporte para la materia prima. Y luego recién viene el análisis del precio. 1.6, análisis del precio. Aquí tenemos el 1.6, análisis del precio. Un histórico de precios. Generalmente no se hace una proyección. Aquí hay una proyección del precio, pero más que todo el precio es un análisis cualitativo. Va a seguir subiendo, va a bajar el precio, depende mucho las políticas, la economía, la tecnología. Por eso es un análisis del precio. Se hace un análisis histórico, se hace el análisis por precios por lotes también, y lo más importante es la tendencia del precio. En este análisis tengo que poner el precio posible de la materia prima durante los años del proyecto, 5 o 8 años. 1.7 es el análisis institucional, que tiene dentro la legislación. Hay que analizar qué leyes influyen en la compra y venta de esta materia prima. Por ejemplo, si yo quisiera comprar gasolina, inmediatamente hay una ley que me prohíbe comprar gasolina alegremente, como dice. Si no, tengo que presentar carnet y tengo que demostrar para qué es la gasolina. Y es un trámite el comprar grandes cantidades. Igual si voy a comprar alguna clefa, tiner, es con carnet y le hacen un seguimiento a esa materia prima por la ley 1008, ¿no? Hay otras leyes que impiden que se pueda comprar determinada materia prima si no están registrados. Después de analizar las leyes, voy a ver qué instituciones participan en este análisis de materia prima. Por ejemplo, si voy a comprar leche, tendría que ir a FEDEPLE, Federación de Productores de Leche, y que me ayuden, que me digan quiénes venden, cuánto venden, a qué precio y cuál es el precio oficial. Entonces ellos me ayudan e influyen en mi proyecto. Si voy a comprar frutas, está Asofrut, Asociación de Fruticultores, Horticultores de Santa Cruz, que me dicen también dónde, cuándo y a qué precio me pueden vender. Todo este análisis es para la materia prima. Se pide aquí una conclusión.
la conclusión primero debe decir el proyecto hasta el momento si es factible o no es factible. ¿Cuándo es factible? Cuando mi balance de materia prima, este balance ha salido positivo. Es decir, que hay materia prima para mi proyecto. Pero si no hubiera, en mi conclusión pongo, no hay materia prima para el proyecto, por tanto el proyecto no es factible. Y ahí acaba el proyecto. Y en recomendaciones se pone un resumen de todo lo que hemos visto. Se recomienda comprar al productor, al mayorista, al minorista, se recomienda comprar una movilidad para el transporte, se recomienda pagar a crédito, al contado, se recomienda hablar con tal institución, se recomienda comprar a estos precios, etc. Esto es todo el capítulo 1, que es estudio de materia prima. Tiene sus conclusiones, sus recomendaciones. Bien, por el momento este es el capítulo que quiero que vayan avanzando y no olviden ver los videos para la resolución de los ejercicios. Gracias.